Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí. Buenas Buenas nochecito. noches, profe. Sí, Sí, listo. Es que el micrófono no me servía. Bueno, vamos a ver. La última clase estuvimos viendo lo que eran los géneros literarios y algunos elementos de la literatura. Ya hoy terminamos de ver otros elementos para la próxima semana entrar a lo que es poesía. Lo que vamos a ver primero son los tipos de narrador. Vamos a ver, tengo dos personas tratando de entrar. Ya casi iniciamos. Jimena, ya te puedes conectar. Es que tengo como tres dispositivos ahí tratando de entrar con el mismo nombre. Jimena ya pudo conectarse. Bueno, ahora sí, continuemos. Hay que se vayan incorporando las dos personas que faltan. Ok. em, Vamos a ver lo que son los tipos de narrador. Cuando nosotros hablamos de los tipos de narrador, es la persona que narra la historia, ¿verdad? Por eso se le llama narrador, porque narra hechos, narra una historia. En el cuento, en la novela, que es donde hay narradores, pueden ser de diferente tipo, dependiendo de cómo esté contando esos hechos. ¿Por qué? Porque el protagonista, por ejemplo, se le va a llamar al narrador que va a narrar su propia historia, su propia historia. Entonces, habla en primera persona, por ejemplo. Por ejemplo, aquella noche rendí mi ánimo a la tristeza y una emoción romántica me sorprendió con vagas caricias. La misma persona que está contando la historia está hablando de sí mismo. Em, Luego tenemos el testigo, que es, como dice el nombre, cuenta cosas que le suceden a otra persona porque él fue testigo. El testigo está presente, está dentro de la historia, pero contando cosas que le suceden a otros, no a sí mismo, como en el protagonista. Vean el ejemplo. Dijo que lo vio en una isla, abrumado por recios pesares. Entonces ahí en ese caso está contando cosas que le suceden a otra persona. Y por último tenemos el omnisciente. El omnisciente también le cuenta o nos narra cosas que le suceden a otras personas. La diferencia es que el omnisciente no está presente en la historia, es decir, no está incluido. Al omnisciente le llamamos un narrador Dios. ¿Por qué? Porque él todo lo sabe, todo lo ve, sabe lo que piensan los personajes, lo que sienten, entonces sabe prácticamente su interior. Em, Si yo estoy contando la historia de otra persona, es imposible que yo sepa lo que está pensando esa persona. Entonces simplemente sería testigo. Pero si fuera omnisciente,
es porque sí sé lo que piensan y lo que sienten. Entonces, el testigo y el omnisciente van a narrar cosas que le suceden a otras personas. La diferencia es que el testigo está dentro de la historia, el omnisciente no. Y el omnisciente sabe el interior de los personajes. ¿Está claro la diferencia entre testigo y omnisciente? Sí. Ok. Acá tenemos un ejemplo. Hagamos ese ejercicio. Así como viene ahí, viene en el examen. ¿Qué tipo de narrador hay en ese fragmento? Creo que sería testigo, profe. Profe, sería omnisciente. Ok, vamos a ver. El texto dice, nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en su lecho de amor y luego usó a sus perros de guerra que lo despedazaran a dentelladas. Vean que al inicio dice, nos contó. ¿Está el narrador presente dentro de la historia o no está presente? Sí está presente. Está presente porque se está contando. Dice, nos contó. Entonces sería testigo porque está narrando lo que le sucede a otra persona, pero él está dentro de la historia. Si fuera omnisciente, él no está dentro de la historia y puede decir, contó cómo fue que en un instante de locura había apuñalado a su dama. Pues ellos no se incluye el narrador. En ese caso, si se incluye, entonces es testigo. Ahora, otro elemento son los registros del habla. Es un elemento bastante sencillo. ¿Por qué? Porque puede presentarse de dos formas. Puede llamarse registro del habla o tipos de lenguaje o lenguaje. El registro del habla básicamente es el lenguaje que se utiliza dentro de la historia, dentro del texto. Entonces, hay cuatro tipos de lenguaje. El lenguaje coloquial, que es cuando vemos que en la historia se están utilizando palabras muy comunes, este, del- dentro de la cotidianidad de las personas, ¿verdad? A veces son palabras hasta inventadas o que es que vamos a ver que a veces las creemos como mal dichas, ¿verdad? Porque no respetan ningún tipo de estructura gramatical ni nada. El culto es todo lo contrario. El culto se respetan las normas gramaticales, es un lenguaje ya más formal, mm, es ese tipo de lenguaje que nosotros utilizamos con desconocidos, ¿verdad? Eh, Palabras muy correctas. Ese es el lenguaje culto. Luego tenemos el lenguaje técnico. El lenguaje técnico son palabras eh, propias de un arte, de un oficio, de una ciencia, de un tema en específico. Por ejemplo, si un médico nos habla a nosotros en términos de medicina, nosotros generalmente no le vamos a entender, ¿verdad? Porque nosotros no conocemos ese lenguaje. Ese es el lenguaje técnico. El doctor está utilizando su propio lenguaje técnico. De igual forma, si vamos a ver, si nos hablan de, qué sé yo, nos explican en el fragmento sobre una enfermedad en específico. Entonces ahí están utilizando un lenguaje técnico porque eh, utilizan palabras que son propias de ese tema o que nos hablen de la contaminación ambiental en términos ambientales. Es un lenguaje técnico porque se está utilizando el lenguaje propio de ese tema. O vamos otra vez a las profesiones, qué sé yo, que nos hable
un astronauta eh, en términos de su profesión, pues nosotros no le vamos a entender, pero él está utilizando su propio lenguaje técnico. Entonces, el lenguaje técnico es el lenguaje propio de un arte, una ciencia o un oficio. Y el lenguaje literario, yo les digo que es como si estuviéramos leyendo poesía, porque a la hora de leer el texto, las palabras riman, tienen cierta estética, cierta belleza, es como si literalmente estuviéramos leyendo poesía. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Están claros los registros del aula? Sí, profe. Ok, vamos a ver, yo les había enviado a ustedes un examen, ¿cierto? Vamos a ver. Ajá, dice Zapandi examen. No sé si lo pueden buscar ahí en el grupo. Sí, profe. Ok, todos vayan al documento para decirles em, qué pregunta van a hacer. Compañera, ¿lo podría reenviar, por favor? Sí, ya se los envié. Ok, gracias. Sí, sería la pregunta 9 y la pregunta 25. Son las dos que van a hacer. Pregunta 9 y pregunta 25. Del examen de Zapandí, ese es el examen que está en la página del MEP como práctica. Pregunta 9 y pregunta 25. Hagan las dos y en 5 minutos revisamos. Bueno, mientras las van buscando voy a proyectárselo también. Ok, ahí está la primera. ¿Qué tipo de registros del habla están utilizando en esos dos fragmentos? En esa yo diría que es la A, profe.
Ok, el compañero dice que es la A. ¿Qué opinan los demás? Profe, a mí se me fue la... Pero no, para mí la D. Los dos son coloquiales. Bueno, en ese caso, la opción correcta es la A. El primero es coloquial. Vean que tenemos palabras muy comunes como menión, machillo, me tiró soplado, pa' afuera, ¿verdad? Ahí no se está respetando tampoco la construcción gramatical. En vez de decir para afuera, dice pa' afuera. Em, patatús también, huevinches, ¿verdad? Son palabras muy cotidianas. Entonces, en ese caso sí es coloquial. Pero el segundo es totalmente culto. Cada palabra está correctamente escrita, em, no está cambiada por ninguna palabra de uso eh, en la cotidianidad, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la opción correcta sería la A, culto, perdón, coloquial y culto. Ahora hagamos la 25. Ese fragmento que está ahí, ¿qué tipo de hablas está utilizando? Profe, esa es la A, culto. Dice, la versión del pasado es la de un hecho práctico y seguro. La del presente es una incertidumbre que exige fe. Y la del futuro, un sueño que obliga a soñar y amarga la sazón del momento. Frente al dibujo utilitario del IDI, compulsivo hacia el resultado, surge el otro como grito de desafío y muestra la disconformidad. Sería ¿Ok? la B, técnico. ¿Por qué técnico? En realidad, bueno, me suena como muy culto y a la vez técnico, pero como especifica, digamos, lo del dibujo, lo del Lo grito. del uso del IDI, se está Ah, hablando sobre un tema en específico. Eso sería técnico. Recuerden que el técnico no es solamente vocabulario em, de una profesión como tal, sino también de un tema en específico, que era como el ejemplo que yo les daba, ¿verdad? De que se utilizara o de que nos hablara, por ejemplo, del medio ambiente en términos ambientales. Ok, vamos a hacer las 7. Las 7 tiene que ver con los registros del habla, perdón, los tipos de narrador. Vamos a hacer esa también. Vamos a ver. Las 7. Ahí está. ¿Qué tipo de narrador se utiliza en cada uno de los fragmentos?
Profe, yo digo que es la C, omnisciente, omnisciente. Yo también digo que es la C. Correcto, la C. Los dos son omniscientes. Nos hablan sobre lo que le está sucediendo a otras personas, ¿verdad? Y lo habla desde fuera. No está, no está dentro de la historia. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, vamos con otro de los dos temas. Ya les voy a proyectar que sería lo que les mandé hace un momento. Vamos a ver lo que son los estilos y los espacios que hay dentro de la obra. Ok, mientras se va cargando ahí, los estilos tienen que ver con la forma en la que hablan los personajes, no en el caso del lenguaje, ¿verdad? Sino em, en el caso de la forma, si el que habla es el personaje o si el que habla es el narrador. Ahora, hay dos tipos de estilo, el estilo directo y el estilo indirecto. El estilo directo es cuando directamente habla el personaje. Por eso se le llama directo, porque se reproducen directamente las palabras del personaje. Hay dos formas en las que podemos identificar el estilo directo, ya sea porque, que se me pasó, ya sea porque haya un guión, ¿verdad? Adelante del nombre y hayan dos puntos, por ejemplo, y que después venga lo que está diciendo el personaje. Esa es una forma, el guión. O otra de las formas es como tenemos en el segundo ejemplo, que lo que dice el personaje está entre comillas. Otra persona dice las frases de otro personaje, pero son sus frases exactas. Reproduce sus palabras exactas. Entonces, cuando se reproducen textualmente, lo que dicen los personajes es estilo directo. O puede ser porque directamente el personaje mismo lo dice, por ejemplo, que yo esté hablando, ¿verdad? En este momento, o de la segunda forma que sería, por ejemplo, que yo diga, y es que Alejandra dijo, abre comillas, que el examen es tal y tal día, cierra comillas. Estoy reproduciendo las palabras exactas. Entonces, esas son las dos formas, o con guión o porque encontramos las frases también entre comillas. Y el estilo indirecto es cuando no se reproducen las palabras del personaje, sino que lo que me dice Alejandra, por ejemplo, yo lo digo, pero con mis propias palabras. No reproduzco sus palabras exactas. Entonces, esa es la diferencia entre el directo y el indirecto. Vean los ejemplos. El primero dice, Juan dijo que estaba estupendamente. Ahí no están las palabras exactas de Juan. Primero, porque no hay guión y segundo, porque no está encerrado entre comillas. Recuerden que cuando algo está encerrado entre comillas es porque no es propio, sino que fue tomado, esas palabras fueron tomadas de un libro o que son propias de otra persona. Vean la diferencia con el segundo. Lucía se acercó y me dijo, ¿me ayudas a hacer esta tarea? Son las palabras exactas de Lucía. ¿Cómo lo sé? Porque está entre comillas. Entonces, ese sería un estilo directo. Y vean cómo podemos convertir una oración de un estilo directo a un estilo indirecto. Lucía se acercó y me dijo si le ayudaba a hacer la tarea. No son las palabras exactas de Lucía. Entonces es indirecto. Igual el que sigue. Jorge vino y me dijo lo siguiente. ¿Te apetece ir al cine esta tarde? Son las palabras exactas de Jorge. Entonces el estilo es directo. Y en el último, el ejemplo de estilo indirecto, que sería, Jorge vino y me invitó a ir al cine esta tarde y yo le contesté que sí. ¿Ok? Con el estilo
en el mismo examen viene en la pregunta 10. Vean la pregunta 10. En esa pregunta 10, ¿qué tipo de estilo se da? Acá, en esa. ¿Qué tipo de Profe, las estilo? dos son directos. ¿Cómo? Las dos son directos. Ok, Lo vean, directo. vean la primera. Él dijo en una carta que aquella noche regresaría y aquella noche ella estaba esperándolo. ¿Es directo o es indirecto? Indirecto. Es indirecto. Directo sería si esto estuviese entre comillas y me indica que esas son las palabras exactas que él dijo. Ok, entonces el primero es indirecto y el segundo Directo. directo. Muy bien. Sería la opción B. Ok, vamos a ver ahora sí el último elemento. Vamos a ver los espacios, que se le llaman espacios un mundo mostrado, que como lo dice el nombre, es el espacio en el que se desarrollan los hechos. Pueden existir varios. El más común son los espacios físicos, que es cuando indica el lugar donde está sucediendo todo. Puede ser un parque, una ciudad, puede ser el nombre de un lugar en específico que mencione el texto, o nada más decir que sucedió en una iglesia o en una casa. Esos serían ejemplos de espacios físicos, que sería el sitio o el lugar donde se desarrollan los acontecimientos. El espacio religioso es un poco más sencillo de identificar porque se representan eh, cosas que estén relacionadas directa o indirectamente con la religión. Qué sé yo, que mencionen a un dios, que mencionen a un santo, una oración, un tipo de religión, que en el texto se esté hablando de algún aspecto religioso. Entonces ahí hay un espacio religioso. El jurídico, que a veces se suele confundir con el político. El jurídico tiene o está relacionado con toda la parte legal. Eh, todo lo que son las leyes por las que se rige algún lugar o algún país. Y el político tiene que ver con la parte de gobierno, de partidos políticos, de cargos políticos, ¿verdad? Que no se confunda. Si en el texto se habla de algún cargo político, entonces sería espacio político. Si se habla de alguna ley que se tiene que respetar o por alguna ley por la que se rige algún lugar, entonces ya sería un espacio jurídico. El espacio educativo, es cuando podamos identificar el nivel académico que tienen los personajes o si se menciona alguna institución educativa, ¿verdad? También sería parte del espacio educativo. Ya por sí solo con el nombre podemos tener una referencia de qué se ve o qué se va a representar en cada espacio. El ecológico, todo lo que tenga que ver con naturaleza, con sostenibilidad, con lugares ecológicos, con lugares de protección del medio ambiente, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con ecología. El espacio ético, que se pueden identificar valores o antivalores de los personajes, ¿verdad? En la parte, el espacio ético va más ligado a lo que es la conducta de los personajes, ¿verdad? La forma en la que ellos actúan. Si actúan conforme a sus propios valores o sus propias normas éticas o todo lo contrario, si actúan mal y demuestran antivalores.
el económico, todo lo que tenga que ver con dinero, pobreza, limitación, necesidad, escasos recursos, todo lo que tenga que ver con dinero o todo lo contrario, ¿verdad? Abundancia también, abundancia o poder económico. Eh, y que el económico no se les confunda con el social. El económico tiene que ver con el dinero, el social es cuando nosotros podemos identificar en el fragmento que nos dan el estado social o la clase social en la que están los personajes. Si sea una diferencia de clases sociales, de bajo, media o alta, o también el espacio social está relacionado con los problemas sociales. Si en el texto se puede identificar algún problema social o alguna lucha social que estén haciendo los personajes debido a algún problema. Entonces, todas esas cosas están relacionadas con el espacio social. Y luego tenemos el espacio psicológico, que el psicológico, para que lo entiendan mejor, va ligado como al narrador omnisciente. ¿Por qué? Porque el espacio psicológico es cuando nosotros identificamos en el argumento lo que sienten los personajes, lo que piensan, su mente, su alma, su salud mental, el interior de los personajes. El espacio psicológico está relacionado con el interior de los personajes. Entonces, si podemos identificar algún pensamiento, ¿verdad? O algún sentimiento, todo esto va ligado al espacio psicológico. Tal vez ahorita lo vean como mucha información, ¿verdad? Pero van a ver que conforme hacemos la práctica va a ir quedando más claro. Además de que el mismo nombre del espacio nos dice de qué se va a tratar. Nada más que hay que tratar de leer bastante bien eh, los, los fragmentos que nos ponen, ¿verdad? Porque en un fragmento puede que haya hasta 3 tipos de espacios, es decir, puede que haya físico, religioso y económico. Pero la pregunta puede que venga, ¿cuál es el espacio que predomina? Es decir, el más importante o el que más valor tiene en ese argumento. Entonces, ese sería el correcto. Vamos a ver, primero vamos a hacer los de el examen y después la práctica de Word que les envié. Entonces, por ejemplo, en el examen sería la pregunta, ya les digo cuál. Bueno, en este no trae sobre el mundo mostrado. Entonces, lo que vamos a hacer es realizar los ejercicios de el documento de Word que les envié. Vamos a ver. Ya casi se va a cerrar la primera parte. Entonces, nada más me dan un chancecito de guardar la grabación y venimos o vayan realizando también la práctica. Toda es con marque con X, vienen preguntas de los espacios y, y de los estilos. Para revisarla, por lo menos de aquí a las 9:05. Entonces vayan haciendo esos ejercicios.